Hola crafters, bienvenidos a este episodio especial que me estuvieron pidiendo en sus comentarios pasados. Muchos dijeron que querían forrado de cuadernos porque ya es el regreso a clases y para eso es este mega tutorial que sé que les va a encantar. Recuerden quedarse hasta el final del video porque les voy a decir quién se ganó la agenda vintage de Harry Potter del episodio pasado. Empecemos. Sellos con foamy. En un pedazo de foamy, también conocido como goma eva, dibuja la figura que quieres. Yo haré una piña, pero como el foamy es muy delgado, haré 3 veces la misma figura. Y las pegaré una encima de la otra en un pedazo grueso de cartón. Ahora, con el cúter puedes hacer las líneas de la textura para que se noten al sellar. Haz lo mismo con la figura que estés haciendo, que puede ser una piña o una cosa diferente. Pon pintura y empieza a sellar en el cuaderno. Puedes hacerlo directo en la portada, pero yo te recomiendo que primero forres con otro papel. Como este café que estoy utilizando que se llama Craft. Si la figura no se marcó bien, no te preocupes, detállala con el pincel. También te recomiendo ir a craftinggeek.me para ver otras ideas de sellos con foamy y con ligas de caucho. Para terminar, pon el nombre de la materia y si quieres, forra con plástico. 2. Doodles y tiza. Forra la portada con un papel del color que te guste. Y dibuja con un marcador figuras como estas que se llaman doodles. Si quieres, puedes buscar inspiración en internet utilizando esta palabra y encontrarás muchas ideas para poner en tu cuaderno. No tengas miedo a equivocarte. Echa a volar tu imaginación y déjate llevar por el marcador. Ya que hayas terminado, ponle un letrerito al centro con pintura para pizarrón de tiza y ahí puedes escribir el nombre de tu materia. También puedes darle un efecto especial a los doodles utilizando un poco de brillantina. ¡3! Entretejido. Haz el contorno de la portada en un papel, yo voy a utilizar papel craft. Dibuja una línea diagonal y haz marcas de 1 centímetro a los lados, que utilizaremos para trazar líneas rectas. Ahora, del lado izquierdo, haz una sección vertical de 1 centímetro, que es hasta donde llegarán los cortes que haremos a continuación. Corta con cuidado utilizando un exacto o cúter delgado. Y con tiras de papel de colores, empieza a tejer metiendo las tiras una arriba y una abajo, intercalando para que al final queden tejidas. Las orillas hay que pegarlas. Y repite este procedimiento hasta terminar. Luego pega esta nueva portada al cuaderno y si quieres puedes experimentar tejiendo diferentes figuras, colores y tamaños. 4. Stencil con periódico. Forra una hoja con periódico. Te recomiendo utilizar solo los pedacitos donde hay texto. Luego escoge una tipografía que te guste y márcala o imprímela sobre una hoja. Corta la parte de adentro de la letra y este será tu stencil, que ahora solamente debes pasar y cortar en el periódico. Luego pega cinta decorativa donde irán las letras en el cuaderno y pega la hoja de periódico arriba.
5. Foto collage. Busca tus fotos favoritas e imprímelas. Yo usaré estas que son de mi Instagram. Y ahora lo que haremos es cortarlas. Haré triángulos, pero puedes dejarlas como cuadrados o hacer hasta hexágonos. Forro el cuaderno con papel de otro color, de preferencia que contraste con las fotografías, y pégalas encima acomodándolas de una forma interesante. Antes de terminar, forra tus cuadernos con plástico normal o plástico adhesivo. Y esas fueron las 5 ideas, espero que les gusten. Recuerden que hay más tutoriales de regreso a clases que pueden ver aquí abajo. Elijan la que más les llame la atención. Y ahora sí, la parte importante: ¿quién se ganó la agenda mágica de Harry Potter? Pues verán, elegí al azar, que era lo mejor que puede suceder. Abrí en una pestaña de mi Facebook todas las personas que utilizaron el hashtag Harry Potter y elegí al azar. Y la persona que ganó es... Abril Bravo. Felicidades, Abril, fuiste la ganadora de esta hermosa agenda. Te voy a contactar por Facebook para que nos pongamos de acuerdo y te la pueda enviar a tu casa. Y eso es todo, crafters. Estén pendientes porque ustedes también se pueden ganar algo. Inscríbanse al email de Crafting Geek para que tengan noticias y cosas así. Y eso es todo, nos vemos hasta el próximo tutorial. Adiós. También recuerda visitar el sitio web www.craftinggeek.me.